Yo creo que, hermanos, todos hemos pasado por crisis, ¿o no? Levante la mano el que no haya tenido ninguna crisis en su vida, ninguna angustia, ninguna preocupación. No veo ninguna mano levantada. Gracias al Señor. Yo me preguntaba, y donde todos levanten la mano, ¿cómo quedo yo? Porque yo creo que todos hemos pasado por momentos de crisis. Y es posible que usted en este momento esté pasando por uno de esos momentos. Es posible, gracias, es posible que estés en un momento de esa dificultad, de esas crisis donde de pronto uno no ve como salida, uno no encuentra como sosiego, como tranquilidad, y uno se siente como a punto de explotar y decir, bueno, ya no puedo más. Al fin y al cabo somos humanos, ¿o no? Yo sé que todos nosotros hemos pasado de esos momentos difíciles, momentos de crisis en una etapa difícil de tu trabajo, de tu negocio, de tu vida personal, de la parte sentimental, de salud. Espiritualmente, el mundo ante estas crisis te puede hablar de herramientas para combatir o herramientas que te ayudan a superar esos momentos de crisis. Entonces el mundo te habla, por ejemplo, de, bueno, haz pequeñas mejoras en tu vida. Y uno dice, pero ¿cuáles mejoras voy a hacer en un momento como este? El mundo te puede decir, bueno, apóyate en gente positiva y deja toda la gente negativa a un lado. El mundo te dice, aléjate del problema. ¿Y cómo lo hago? Si el problema está conmigo. El problema me persigue. O el mundo te dice, es que no lo tomes personal. Cuando uno tiene de pronto alguna dificultad con un familiar, con un amigo, lo primero, y es una frase famosa que le dicen, no, pues que no lo tomes personal. El mundo también nos puede decir, ve las cosas positivas, ve las cosas buenas, no veas las cosas negativas. El mundo te puede decir, ¿por qué no meditas? ¿Por qué no te relajas? Eso funciona. El mundo te puede decir, desconéctate, como si uno fuera un aparato eléctrico y que simplemente pudiera coger ahí el enchufe y todo. ¿Ah? O el mundo te puede decir también, haz ejercicio, eso te va a hacer olvidar y eso te va a dar una adrenalina que te va a hacer olvidar del problema. El mundo también te puede decir, bueno, busca el mentor, busca aquella persona que te puede dar sabios consejos. El mundo también te puede decir, ¿y por qué no encuentras la raíz del problema? Pero el Señor en su sabiduría, hermanos, nos enseña entonces, nos aconseja cómo enfrentar estos momentos de dificultad, cómo enfrentar estos momentos de crisis, esos momentos angustiantes. Y los invito, hermanos, para que nos ubiquemos en el primer libro de Samuel. Y vamos al capítulo 30. Vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 30 del primer libro de Samuel. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, hermanita. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego.
Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Padre, te alabamos, Señor. Te damos toda la honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta enseñanza en momentos, o en este momento tan apropiado, Señor, para todos nosotros. Es posible, oh soberano Creador, que muchos de mis hermanos estén pasando por un momento de crisis, por un momento de angustia. Qué momento tan apropiado, Señor, para que nos regales este alimento tuyo, Señor, esta enseñanza tuya. Permítenos, Señor, llevarla a nuestro corazón, reflexionar y profundizar en ella, Señor, y que podamos aplicarla, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Decisiones en tiempo de crisis es el tema que nos regala el Señor en esta linda mañana. Decisiones en medio de crisis. Esta historia de David y el rey Saúl, vamos a hablar un poco del contexto para que ustedes se ubiquen en todo este contexto anterior y podamos entender con claridad la porción que nos regala el Señor en esta mañana. Esta relación, esta historia de David y Saúl empieza cuando el rey Saúl, en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, en esos momentos de crisis, encontraba alivio y mejoría cuando David, siendo muy jovencito, iba y tocaba el arpa a su lado. Entonces la palabra del Señor nos dice que el rey Saúl, entonces con esto se le iba o mejoraba todo ese malestar o el hecho de que David tocara el arpa hacía desaparecer entonces cualquier malestar en el rey Saúl. Pero realmente la bien conocida historia de David y Goliat fue lo que realmente acercó a estos dos personajes, a Saúl y a David. Todos conocemos bien la historia de David y Goliat, ¿cierto? Pero lo que se inició entonces con este evento maravilloso de David y Goliat, lo que empezó como algo bueno y de alegría, al final se convirtió en un evento de persecución y de rencor de parte de Saúl hacia David. Hasta ese momento, ¿quién era David? David era un simple pastor de ovejas. Eso era David. Y fue la derrota de Goliat
lo que inició todo ese maravilloso proceso en la vida de David. David sufrió por muchos años las persecuciones por parte del rey Saúl. Saúl lo perseguía, estaba lleno de celos por los logros de David, estaba lleno de celos Saúl porque el pueblo aceptaba a David, por los cánticos que ofrecía todo el pueblo a David. Y entonces la emprendió contra David el rey Saúl, a punto de perseguirlo, pero para darle muerte. Y entonces ahí es donde el rey Saúl obliga con estas persecuciones a David a que David se refugiara en medio de los filisteos. Contrario al sentimiento que se había despertado en el rey Saúl, un hijo del rey Saúl, Jonatán, nació entre el hijo del rey Saúl y David una amistad estrecha, y dice la Biblia que se quisieron toda la vida. Y temeroso, David, temeroso a que Saúl tomara a toda la familia como rehén para que él de pronto se hiciera presente, David entonces se llevó a sus padres al reino vecino de Moab para protegerlos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué los llevó a Moab? Y tenemos que recordar que posiblemente porque tuviera David parientes lejanos allá. Su bisabuela, Ruth, recordemos que era moabita. Llegó a tal punto la rabia de Saúl contra David que ordenó dar muerte a unos sacerdotes de una región determinada, porque se dio cuenta que David había estado en esa región, que los sacerdotes habían ocultado al rey Saúl, que él estaba ahí y que estos sacerdotes le habían dado provisiones a David. Saúl mató a esos sacerdotes. ¿Se dan cuenta hasta dónde había llegado el rencor y los celos de Saúl contra David? Después de muchas persecuciones, David dijo a su interior, o dijo a su corazón: algún día Saúl me matará, me encontrará y me matará. Creo que será mejor retirarme o fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl entonces ya se olvide de mí, para que Saúl no se ocupe de mí, para que Saúl no me siga persiguiendo, y por lo tanto escaparé de la mano del rey. Y fue así como David entonces se fue para la tierra de los filisteos y llegó con sus 600 hombres que lo acompañaban, y llegó entonces a Aquís, al rey Aquís, que era rey de Gat. Y obviamente que todos esos soldados, esos 600, llegaron con sus familias, con sus esposas y sus hijos. En una ocasión, los filisteos entonces se organizaron, juntaron fuerzas para pelear contra el pueblo de Israel. Y entonces se organizaron, pero los principales pasaron revista al ejército, pasaron revista a los soldados. Y resulta que David hacía parte de esos soldados y estaban en la parte de la retaguardia del ejército. Entonces los príncipes de los filisteos se dijeron: ¿y qué hace este hebreo aquí con nosotros? No sé si me estoy haciendo entender. David estaba viviendo en medio de los filisteos, pero los filisteos eran enemigos de Israel. Y los filisteos habían salido a pelear contra Israel. Y David estaba ¿en cuál mando? En el de los filisteos. Entonces, claro, los príncipes de los filisteos dijeron: pero ¿qué hace este hebreo para pelear contra el mismo pueblo? Vaya que de pronto en medio de la batalla él nos traicione y entonces perdamos la batalla. ¿Qué hicieron los príncipes? Le ordenaron entonces a este personaje que tenía a David, le dijo: no, retire a David, que se salga del ejército, que se devuelva para el pueblo. ¿Recuerdan el nombre del pueblo? Siclac. Entonces ordenaron que se retirara David
y David se retiró y se regresó a su pueblo. Ese es todo el contexto, porque entonces ahí empieza el evento de que nos regala el Señor en el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac. Ahora entienden por qué vino a Siclac. Porque lo sacaron del ejército, ¿sí? Por miedo a que los traicionara. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los amalecitas, mientras David estaba por allá en el ejército, invaden a Siclac en la ausencia de David. Entraron por sorpresa a la ciudad, hermanos, la cual había quedado sin protección. La saquearon, la incendiaron y se llevaron cautivos a las mujeres, a los niños y a los adultos. Con esta acción, los amalecitas intentaban vengarse de las incursiones que David con su ejército hacía para ellos, con frecuencia. Pero uno ve el poder y el control que tiene nuestro soberano creador en todas estas circunstancias. En aquella época, cuando un ejército invadía una región, ¿qué hacía con todos los que vivían en la región? Los mataban. Pero miren, la providencia del Señor inclinó de forma maravillosa los corazones de estos amalecitas para que se llevaran cautivo a las mujeres, a los niños y a los adultos. ¿Se imaginan ustedes, hermanitos, la confusión? ¿Se imaginan ustedes la consternación que experimentaron David y todos sus seguidores cuando hallaron sus casas reducidas a cenizas? Y cuando encontraron que sus mujeres y sus niños habían sido llevados en cautiverio. ¿Te imaginas, Carlitos? Tremendo. Solamente uno cierra los ojos y se imagina ese cuadro. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería mi sentir si yo fuera uno de esos soldados, regresara y encontrara mi rancho en cenizas y me diera cuenta que mis hijos y mi esposa estaban secuestrados? ¿Dimensionan la amargura que sintieron todos estos hombres? ¿Dimensionan la amargura de David? Uno se imagina esa marcha de regreso de esos 600 soldados de David con David, de regreso porque los habían sacado de allá del ejército, y dice la palabra que se demoraron 3 días. Y en ese entonces, ¿cómo se desplazaban? ¿Recuerdan? ¿Se imaginan? No tenían las mejores carros ni las motos, caminando 3 días. Y entonces ahora llegaban fatigados en extremo, pero con la esperanza de hallar a su familia, de hallar a sus hijos, de hallar a su esposa, de abrazarlos, de descansar. ¡Qué escenario tan negro y desgarrador tenían a la vista, hermanos, cuando llegaron! ¿Se imaginan? Y entonces dice la palabra, claro, y con toda razón, que eso los hizo llorar amargamente, incluido a David. Y noten ustedes que aunque eran hombres de guerra, hasta que las fuerzas le faltaron para llorar, dice en el versículo 4. Tremendo. Uno ver unos hombres guerreros llorando de dolor y de amargura. ¡Qué crisis! Y entonces pasó lo que en tantas ocasiones hacemos los seres humanos. Murmuraron los hombres de David, murmuraron de David y se levantaron contra David, se amotinaron contra David. Entonces David obviamente se angustió mucho, hermanos, porque además de las pérdidas que él mismo había tenido,
porque tenía pérdidas de su chocita, de su familia. El pueblo entonces ahora hablaba de hacerle algo especial. ¿Alguien captó qué le iban a hacer? Apedrearlo. Entonces la angustia de David era superior aún al ejército de él. Porque entonces ya no solamente tenía la angustia personal, sino la preocupación que iba a ser apedreado por sus seguidores. Ahora, la pregunta para el texto: ¿y de qué lo acusaban? ¿Estos seguidores de qué acusaban a David? Porque lo consideraban que era el causante de aquella calamidad. Es decir, ellos decían, David es el responsable de lo que pasó. Por la forma en que David había provocado a los amalecitas y por haber dejado sin ninguna protección a la ciudad. Pero también estos seguidores comenzaban ahora a perder toda la esperanza que habían colocado al seguir en David. Se les estaba perdiendo toda la esperanza. Todos tenían una ilusión de alcanzar grandes logros al seguir a David, pero ahora se veían entonces que lo habían perdido todo. Ahora se sentían como unos mendigos. Entonces empezaron a ver en David cosas que no veían antes. Empezaron a ver en David cosas como, no, es que David, vea, Saúl lo expulsó del país. A David lo expulsaron los filisteos de allá del campamento. Los amalecitas saquearon la ciudad, llevándose también prisionera a las mujeres. Y entonces ahora, para David, para completar la tragedia, sus amigos incondicionales, aquellos a quienes o en quienes había colocado David toda la confianza, entonces ellos se estaban levantando, habían levantado las manos y las voces contra él y lo amenazaban de apedrearlo. ¿Se imaginan? Por un momento, por lo que estaba pasando David. Qué negro panorama, qué angustia, qué desesperación, qué crisis tan grande para David en ese momento. Y con frecuencia, hermanitos, todos nosotros, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, en sociedad, como país, nos encontramos en momentos de angustia. Inicialmente hice la pregunta, ¿quién no había estado en momentos de angustia? Ninguno levantó la mano. Y creo que con frecuencia nos encontramos pasando por esos momentos y nos vemos sin salida. Nos vemos totalmente desesperados, como todos estos personajes del evento que nos regala el Señor en esta mañana, principalmente el caso de David. En nuestro país hoy, Colombia, estamos viviendo momentos de angustia. Estamos viviendo momentos de desesperación, donde estamos viendo que la esperanza se aleja y se aleja cada vez más de cada uno de nosotros. Y esto sumado a la pandemia, hermanos, por la que estamos pasando, está llevando a muchas personas a unas crisis profundas. Está llevando a muchos de nosotros a la depresión, con todas las consecuencias negativas que todo esto conlleva. Iglesia, nuestro país está en crisis. Iglesia, estamos en crisis. Iglesia, tú estás en crisis.
sea que tengas responsabilidades frente a otros o no. Esto no se trata solamente en líderes, como en el caso de David, no. Te vas a enfrentar en ocasiones a situaciones de profunda crisis, que pueden tener consecuencias devastadoras, que pueden tener consecuencias fatales para ti como persona, pero también para el grupo al que pertenezcas. Pueden tener consecuencias fatales para tu familia, para la sociedad, para todo un país. Esto es parte de la realidad que te toca vivir, hermanito. Es parte de la realidad que te toca vivir a nivel personal, es decir, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de sociedad, a nivel de país. Esa es la realidad. Pero no la podemos desconocer. Y en algunas situaciones, hermanos, los seguidores cuestionan duramente al líder, como lo hicieron con David. Y hasta contemplan medidas drásticas contra su persona. Los seguidores de David querían matarlo, querían apedrearlo. Pero ¿qué pasa hoy con nuestro presidente? ¿Qué pasa hoy con nuestras autoridades, con la policía? ¿Qué pasa hoy con las autoridades en general? Estamos viviendo unos cuadros de horror, hermanos, y de inseguridad fatales. ¿Qué pasa también con muchos de los jóvenes que están en esas marchas? Heridos, otros los han matado. El problema, iglesia, es que en situaciones de crisis siempre afloran en nosotros las reacciones más carnales. En situaciones de crisis afloran en nosotros las reacciones más violentas. Obramos como animales rabiosos. Y nos lamentamos por lo ocurrido, nos preocupamos por las posibles consecuencias, cuestionamos los pasos que nos llevaron a la crisis. Nos enojamos con todos los que están alrededor nuestro. Buscamos a quién echarle la culpa, porque la culpa nunca es nuestra. Y nos apresuramos a tomar decisiones imprudentes, iglesia. Y todas estas cosas, hermanos, rara vez, yo diría que nunca, contribuyen a la solución del problema. Rara vez contribuyen a la solución del problema, a la solución de la crisis. Qué importante entonces, iglesia, es en un momento como este observar, reflexionar y aprender del comportamiento de una persona como David en una crisis tan profunda como la que le tocó enfrentar. Porque créanme, hermanos, que de David tenemos mucho para aprender. Estaba en un momento de una profunda angustia. Estaba en un momento de una profunda crisis, de una profunda desesperación, y de él, en ese comportamiento, es que debemos aprender, hermanos, para aplicar y para tener esa misma actitud. En primer lugar, noten ustedes, iglesia, la reacción instintiva de un hombre acostumbrado a caminar con Dios. David halló fortaleza en Jehová. David halló fortaleza en su Dios. Por eso, iglesia, debemos inmediatamente procurar en tiempos de crisis
acercarnos a la única persona que puede darnos la perspectiva correcta a las cosas. Es el soberano creador, nuestro Dios. Es lo que debes hacer, hermano, hermana, en momentos de crisis. Acercarte a la persona correcta. Cuando te acercas a Dios, hermanito y hermanita, Él te devuelve el equilibrio. Cuando te acercas a Dios, Él te devuelve la tranquilidad en medio de la tormenta. Cuando te acercas a Dios, Él te da la luz en medio de la oscuridad. Y entonces David, como lo había hecho siempre, no se demoró en buscar en el Señor la fortaleza que no poseía en sí mismo. Haz tú lo mismo, hermanito y hermanita. En Dios encontrarás esa fortaleza en los momentos difíciles. En segundo lugar, habiendo estabilizado sus emociones y habiendo fortalecido su espíritu, David no se puso a estudiar la situación para ver cómo podía salir de ella. Es decir, David no confió en su propio instinto, en su inteligencia. David no confió en sus ideas. David lo que hizo fue llamar al sacerdote para buscar de parte de Dios una palabra específica para salir del problema, para salir de este grave revés en que estaba. David sabía que en última instancia no importaba su propia opinión, ni tampoco la opinión de los hombres, como solemos hacer muchos de nosotros. Cuando yo estaba preparando esta parte, se me viene a mí un ejemplo que es tan claro en nuestra vida. Muchos hermanitos llegan a nosotros, a mi esposita y a mí, parejas con problemas, y muchos, no, es que me voy a separar, me voy a divorciar. Y muchos de ellos van y buscan consejo del vecino o del compañero de trabajo, pero que ya está divorciado. ¿Qué va a encontrar en esa persona? Y yo siempre recuerdo ese ejemplo, pero David no confió en su propia opinión, ni tampoco en las opiniones de hombres. Era de extrema importancia para David recibir instrucciones del que verdaderamente controla todas las cosas. Entonces el resultado es que David no solamente salió fortalecido, sino que también se le dieron los pasos apropiados para recuperar todo lo que había perdido. Y logró entonces de esta manera una importante victoria, no solamente para él, sino para todo el grupo. Ustedes pueden leer los versículos más adelante. Hermanitos, a veces nos encontramos en caminos difíciles de transitar. Yo sé que sí, hermanita, a veces nos encontramos en caminos difíciles, muy difíciles de transitar. Pero recuerde esto, hermano. La mejor manera de enseñar y la mejor manera de impactar a todas las personas que tenemos a nuestro lado, la mejor manera de enseñar y de impactar a todas esas personas que nos rodean o con las que nos relacionamos, es cuando ellos tengan la oportunidad de observarte en situaciones difíciles. Es cuando ellos tengan oportunidad de verte actuar o reaccionar en situaciones de crisis.
porque es allí donde aflora entonces lo mejor de ti, pero es allí donde aflora también lo peor de ti. Entonces, simplemente reflexiona ahí, hermanito, hermanita, cierra los ojos y piensa por un instante cómo reaccionas tú en momentos de crisis. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas en esos momentos de angustia, de desesperación? Piensa, por ejemplo, en algunos de ellos. ¿Qué ha pasado? Y piensa también cuáles de esas maneras de reaccionar contribuyeron a empeorar el problema. No a solucionarlo, sino a empeorarlo. Porque muchas de nuestras reacciones y actitudes frente a los momentos de angustia y crisis, muchas de nuestras reacciones lo que hacen es empeorar el problema. Pero piensa, ¿cómo estás reaccionando ante los problemas, ante las crisis? Pero entonces piensa también, ¿qué cosas puedes hacer para manejar con mayor sabiduría esos momentos de crisis? Y yo te animo, hermanito, hermanita, para que esta reflexión no la dejes aquí, ahí en tu momento de intimidad con el Señor. Saca lápiz y papel y profundiza sobre este ejercicio. Hermanitos, la impaciencia y el descontento añaden o le suman a la aflicción o al problema o al desespero. Entonces la impaciencia y el descontento hace que sea más gravoso el problema, hace que sea más gravoso la crisis o la angustia. Así como David, debemos soportar esos momentos o esas situaciones de crisis con un buen ánimo. Y aunque tengas mayor motivo que las personas que te rodean o que están a tu lado, maneja una buena actitud y trata al máximo de no lamentarte. Podemos ver en este evento que nos regala el Señor que los seguidores de David dieron rienda suelta a todas sus pasiones. Y es precisamente lo que no debemos hacer. En esos momentos de angustia y de crisis no podemos darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestras palabras, a nuestras ofensas, a nuestros actos, sin control. Coloca en práctica tu fe, hermanito. Pero coloca en práctica también buscar tu fortaleza en Dios. Y vas a comprobar, yo estoy seguro que cuando lo hagas vas a comprobar que Él guardará, que nuestro soberano Creador guardará en tu interior la calma y que poco a poco te devolverá el ánimo y la confianza. Que en momentos de crisis, que en momentos de angustia, esta sea tu costumbre y así hallarás el consuelo, así hallarás el ánimo y así recuperarás toda la esperanza que necesitas en esos momentos angustiantes. El día en que tengo miedo,
yo en ti confío. Díganle al Señor, como le dice el salmista en el Salmo 56:3. El día en que tengo miedo, en ti confío. Gloria al Señor. Así, ni las mayores calamidades, hermanitos del alma, acabarán con tu fe. Entonces, con todo este evento, hermanos, que nos regala el Señor, y para concluir, creo que en momentos de crisis tienes varias opciones. Número 1, cuando estés en crisis, puedes llamar a alguien que toque el arpa y que calme tu angustia como lo hacía el rey Saúl. 2, en un momento de crisis puedes impacientarte y puedes hacer grandes y severos cuestionamientos, no solamente a nivel personal, sino para los demás. Señalar culpables, hallar culpables, realizar actos violentos, amenazar de muerte. O 3, en un momento de crisis, puedes acercarte al soberano creador y consultarle sobre tu angustia, sobre tu problema, sobre tu crisis. Puedes buscar en nuestro Salvador ese sabio consejo a seguir para salir fortalecido, para salir calmado, para salir animado. ¿Cuál es tu decisión en tiempo de crisis? Oh Padre, coloco en tus manos amorosas y poderosas, Señor, a todos mis hermanos, aquí presentes, Señor, allá también presentes, Señor, por este canal. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que recibas en tus manos poderosas y amorosas, Señor, las diferentes situaciones, Señor, que ellos tienen, que mis hermanos tienen, para que tú te glorifiques en cada uno de ellos, Señor, dándole la fortaleza, el ánimo, Señor, que ellos necesitan en estos momentos difíciles. Y también, Señor, proporcionándoles los pasos a seguir, Señor, para que puedan recuperar el ánimo, la confianza y la esperanza, no solamente en sí mismos, sino en ti, oh soberano Creador. Permítenos, Señor, a todos nosotros, en momentos de crisis, Señor, buscarte. A ti que tienes el control de todas las cosas, Señor. A ti que verdaderamente puedes hacernos recuperar la confianza, el ánimo y la esperanza. A ti que eres el creador, Señor, de todo cuanto existe y que tienes el control de todo, Señor. Permítenos recordar que es a ti al que debemos buscar en primera instancia. Te alabamos, Señor. Te alabamos.